Cuando la belleza de un piso atrae la atención de quien lo pisa, no es obra de la casualidad o de la tecnología que se utilizó para construirlo. Al contrario, es obra del talento del hombre que combina su creatividad, experiencia y gusto por transformar un recurso mineral en algo que satisfaga el espíritu de la persona que lo pisa. Piexco. Pisos exclusivos de concreto. Método de cimbras. Piexco inicia con el cimbrado una vez que recibe, por parte del contratista, la terracería en perfecto estado. Primero coloca las cimbras de metal en las partes laterales a la altura especificada y para lograr mantenerlas derechas, alineadas y firmes, utiliza estacas de varilla reforzándolas con un soporte. Juntas de aislamiento. Las juntas de aislamiento son indispensables en los pisos de concreto. Permiten la completa libertad del movimiento horizontal y vertical ocasionado por la contracción, expansión del concreto por los elementos de edificación adyacentes, así como el movimiento del tráfico que circula sobre él. Piexco las forma insertando un relleno preformado. Transferencia de carga. Piexco recomienda el sistema de transferencia de carga cuando el piso requiere transferencia positiva de carga y del movimiento paralelo y perpendicular a la junta. Lo que permite esta transferencia de carga es la pasajunta. Su función es obligar a ambos lados, flexionarse en igual forma al momento en que recibe el peso de un montacargas a su paso. Estas son lisas y las colocamos cada una a 30 centímetros de distancia. De esta forma, se permite que la junta se abra a medida que el concreto se contrae. Concreto reforzado. El reforzamiento con acero corrugado ha resultado exitoso en los pisos de concreto para naves industriales. Su principal ventaja es el control de la abertura generadas por las grietas que de forma eventual pueden aparecer. Por lo tanto, un piso de concreto reforzado tendrá un mejor desempeño que aquel que no se refuerza. Fibras. Piexco utiliza fibras en los pisos de concreto, principalmente por 3 razones. La primera de ellas es reducir al mínimo el margen de agrietamiento superficial que eventualmente pudiera surgir. La segunda aumenta la resistencia al esfuerzo cortante, a la fatiga ocasionada por la flexión. Y la tercera aumenta la tenacidad de flexión del concreto. Para lograr estos resultados es necesario elegir correctamente el tipo de fibra y agregar la cantidad específica al concreto. Vaciado del concreto. La experiencia, sumada a la habilidad del personal de Piexco, hace que el vaciado de concreto tenga la mínima segregación. En la mayoría de sus proyectos vacían el concreto bajo el sistema de franjas. Esto permite la accesibilidad a las zonas donde se tiene que colar el concreto sin ningún problema y se logra la eficiencia en los tiempos y movimientos de la obra. Guías húmedas. Estas fajas de concreto llamadas guías húmedas, Piexco las utiliza para establecer la rasante del concreto localizado entre el concreto. El principal beneficio que se obtiene al emplearlas es la rápida colocación del concreto. El éxito que Piexco ha logrado con esta técnica es debido a la experiencia y a la constante capacitación de su personal. Remates en junta de construcción. Esta formación del borde permite que la construcción de la junta sea fácilmente visible para la localización del corte, además de generar el desarrollo de una grieta limpia y recta en la junta de construcción. Vibrado del concreto. Para Piexco, el vibrado del concreto es de suma importancia. De este depende una buena compactación y la liberación del aire atrapado en el concreto recién colado. En este proceso, su personal utiliza equipos de inmersión y vibración superficial. Esta labor se realiza cuando el concreto está en estado plástico para poder obtener como resultado un concreto más denso y durable. Muestreo del concreto. Como controles de calidad, Piexco realiza 2 tipos de pruebas al concreto. La primera la aplica al concreto endurecido para determinar su resistencia y la otra se hace cuando el concreto está recién vaciado para poder determinar la manejabilidad del concreto, es decir, qué tan fácil va a ser su colocación y compactación ya endurecido. Enrasado del concreto. El enrasado del concreto requiere de exactitud. Por esta razón, Piexco utiliza la máquina Somero Láser S240. Su experto operador logra en el emparejamiento los niveles solicitados en los planos de construcción. El resultado es la planicidad requerida sin márgenes de error. Floteado de concreto. El propósito del floteado es eliminar marcas y oquedades de la superficie que son provocadas por el método de enrasado.
Endurecedores superficiales. Piexco recurre a esparcidoras mecánicas que resultan el mejor método para aplicar uniformemente los endurecedores a la superficie del concreto. Aplica dos tipos de endurecedores. En polvo, que se esparce cuando el concreto está seco para aumentar su resistencia a la abrasión, y los químicos que ayudan al desprendimiento del polvo. Estos se aplican cuando el concreto está en estado fresco. Pulido del concreto. Piexco efectúa el pulido del concreto cuando éste casi perdió la mayoría de agua. Inicia con la máquina que rectifica crestas y valles, además de crear pasta a la superficie por medio de los platos. Con esto se logra una superficie más plana. Correcciones de planicidad. La planicidad, que exhibe cualquier piso de concreto, está determinada por la eficiencia del enrasado correctivo. Esto está directamente relacionado con las herramientas que se utilizan para las operaciones de corte y relleno. Estas son indispensables para alcanzar la planicidad de la superficie. Pulido, etapa final. Piexco cuenta con las llanas de acero que pulen, agitan la pasta superficial y aceleran la rapidez de evaporación del agua de la pasta. Este proceso da por resultado el aumento de la densidad superficial y el mejoramiento de la resistencia al desgaste de los pisos de concreto industriales. El pulido extenso que utiliza Piexco con llana de acero deja la superficie del concreto con un alto grado de brillantez. Medición de planicidad. La tecnología le ha servido a Piexco para cumplir exactamente con las especificaciones de cada uno de sus proyectos. Tal es el caso del Dipstick. Con este equipo busca las diferencias de elevación tanto en distancias cortas como en largas empleando la medición de números F. Curado del concreto. Para optimizar el proceso de la hidratación del concreto, Piexco coloca sobre el piso membrana de curado, que es una película de polietileno. Su función es optimizar el contenido de humedad y la temperatura requerida. También, dependiendo del caso, recurre al método de curado, que es mantener la humedad arrojando agua continuamente a la superficie del piso. Corte de concreto. Una vez que el piso de concreto llegó a su dureza, Piexco comienza con el corte de la junta. El propósito que tiene este proceso es crear un plano débil. La maquinaria que utiliza le permite realizarlo a la profundidad correcta, 1/3 del espesor de la losa de concreto. Relleno de la junta. 90 días después de instalado el piso de concreto, sigue el junteado. Primero, el personal de Piexco coloca a 1 pulgada de profundidad como mínimo el cordón de poliuretano que sirve para soportar el rellenador. La operación la termina aplicando el rellenador epóxico semirrígido. Brillado del piso de concreto. Piexco conjunta a su personal experimentado con su moderna maquinaria para dar al piso de concreto nuevo, seminuevo o usado por años un super brillo, además de hacerlo con costo menor de mantenimiento. Piexco. Pisos exclusivos de concreto.